Hola Franco. Hola Maya. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, hoy tenemos un episodio que creo que para los dos es muy emocionante. Para mí estos son como de mis objetos favoritos. Parte del fondo que tenemos de Noblex, una de las empresas argentinas más importantes de nuestra industria nacional. El televisor NT14 y la radio Julia de la marca Noblex. La verdad que son dos piezas que son un poco difíciles de describir porque hoy en día cuando hablamos de un televisor o una radio es completamente otro formato carenciado de tanta forma e identidad. La tele la describiría como un rectángulo con unas puntas redondeadas que tiene en el frente, en la parte inferior, una apertura de vuelta de forma rectangular con unas puntas redondeadas, un radio un poco más grande, en donde sería la pantalla. En la parte superior se pueden ver los controles. En el medio hay una grilla que es el parlante. Y arriba de todo tiene una manija de cuero que la hacía portátil, que es algo como muy especial de esa época, y una antena. El plástico del frente tiene un acabado brillante y el de atrás tiene un acabado texturizado. Parte de lo que hace difícil un poco describir estos objetos tiene que ver como con el momento particular, ¿no?, en el que nacen. Tiene esta cosa medio blob, medio orgánica, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poco, pero tiene que ver como con parte de la impronta de la época. Son las dos rojas, no sé si lo mencionamos, ¿no?, pero son de un rojo brillante, muy romántico, muy poético, digamos, en su aproximación a los objetos y claramente como esa lógica de deseo, ¿no? Entonces juegan entre el rojo, el negro para algunos detalles, el plateado para los controles. Y el blanco también hay algunos detalles en la televisión. Algo que cabe destacar que decías, el tamaño, la TV se llama NT14 porque es de 14 pulgadas la pantalla. Exactamente. Es una televisión de tubo, ¿no?, de tubo rayos catódicos, que hoy en día ya no se utiliza más. Es bastante chica, ¿no?, porque está en un tamaño intermedio, debe tener unos 40 centímetros más o menos de lado. Lo importante del carácter de la carcasa, ¿no?, para estos objetos, realmente es una época en donde el plástico ya se había instaurado, ¿no?, como en la sociedad y como en el mundo del diseño. Era un material relativamente novedoso para la época, años 70. La posibilidad de hacer estos colores intensos, ¿no?, de un rojo anaranjado medio bastante particular que vemos en muchos objetos de la época. No muy avasallante tampoco. Y bueno, que recupera estéticas internacionales también, ¿no? Para ese momento venimos de todo lo que es mitad de siglo, mid-century, que era todo maderita, y después vienen todos los 60, los 70 con un golpe de color, de formas nuevas, la introducción del plástico, estas nuevas tecnologías que generan nuevas formas. Probablemente la intensidad esa del color que mencionabas deba tener que ver con la diferencia de los años de estas piezas. Estas son piezas que se produjeron durante una buena cantidad de años, si bien Noblex fue sacando otros modelos, ¿no? Fueron modelos muy populares, se vendieron mucho, y particularmente esta radio Julia, que es un poco más intenso, es probablemente porque este modelo o este objeto que tenemos acá es un poco más nuevo. Una última cosa antes de pasar, porque como que siento que todavía hay bastante para charlar. Sí, igual, sí, ni hablar. Yo te chocho. Ya se están quedando todos dormidos y nosotros acá, no, porque es que la grillada... Los que nos estén viendo, nos estén escuchando van a entender que somos unos geeks totales de este universo, por si no se notó. Estos dos objetos que hoy conocemos de la marca Noblex surgen de una empresa que nace con otro nombre, ¿no?, que en su principio se llamó Noblesse o Noblesse Radio, ¿no?, que eran sus primeros modelos en 1935. Esta es una empresa que funda Armando Pla, que en realidad era un técnico electrónico que empieza reparando radios y de repente se da cuenta que las puede también empezar a producir y empieza a hacer una cadena productiva, empieza a contratar gente, se asocia con su hermano y empieza a desarrollar como una primera industria de radios que en realidad no tenía diseño propio, ¿no?, sino que tomaba diseños extranjeros, incluso utilizaban matrices de otros países y producían radios de esa manera. Con la aparición de las válvulas, ¿no?, y ciertos avances tecnológicos, él va pudiendo innovar un poco como en la cadena productiva. La familia Pla, que es la que dona el archivo de Noblex, tiene una tradición bastante innovadora dentro del campo de la industria nacional, desde muchos aspectos, no solamente desde el aspecto de producto y la incorporación del diseño más adelante, sino también de toda la cultura productiva que generaban.
Es otra de estas grandes empresas que tenían este vínculo comunitario, ¿no? De que realmente influían en la matriz sociocultural del lugar en donde instalaban sus empresas. Tenían un muy buen vínculo con sus empleados, tenían fascículos y revistas y diferentes medios de comunicación asociados, tenían un muy buen trabajo de publicidad, un muy buen trabajo de imagen que fueron desarrollando a lo largo de los años 50 particularmente. Luego pasan a llamarse Nobleza Radio y empiezan a trabajar como en esta cuestión más de comunicación, de branding, en principio con una empresa que se llamó, un estudio que se llamó Nahuel Publicidad. Y más adelante, si ya entraron en los años 70, se plantean la cuestión de incorporar diseño a partir de lo que sería uno de sus empleados, que fue Roberto Napoli. Napoli estudió arquitectura en la UBA. Siempre tuvo una afinidad por los electrodomésticos. Cuenta que desde chico siempre le interesó muchísimo el tema radios. Cuando termina arquitectura se pone a trabajar con Emil Taboada, también donde hacían muchos productos electrodomésticos de mucho avance tecnológico, y lo llaman de Noblex. Él acababa de volver de Italia en 1970, en donde se le voló bastante la cabeza todo el tema de lo que era el diseño italiano en ese momento. Conoció muchos estudios, habló con muchos diseñadores y volvió con una idea muy fuerte de lo que él quería hacer y lo que quería diseñar, que no estaba pasando tanto en Argentina. Habían referentes en el momento, como Hugo Kogan, como Julio Colmenero, pero no ocurría de manera tan masiva, todavía no estaba esa identidad. Entonces él sintió que en una empresa tan grande como Noblex, él podría crear ese cambio que él quería. Entonces se mete como jefe técnico queriendo poder producir, su idea era poder después producir todos los diseños que él tenía. Y cuenta que se metió y le salió re mal, que le decían, tipo, no les gustaba nada, porque claro, la empresa, como vos decías, ellos compraban matricería de otros países, no había diseño propio, y eso para la empresa era mucho más seguro porque ya sabían que vendía. Entonces, jugársela por un diseño que para el momento el público argentino no consumía era muy difícil. Pero bueno, él estaba muy empecinado en eso. Ahí surge la oportunidad con la ATV. Los tubos que se usaban para una tele que ya tenía Noblex, que se producían en Japón, dejan de producirse. Entonces ahí le dicen, mira, este es tu momento, producí porque necesitamos encontrar una solución a esto. Y ahí nace la TV Micro. Lo que hace Noblex en este caso y Napoli es dejar todos los componentes internos, porque eso ya lo tenían muy estudiado, funcionaba bien, ¿viste? No había razón para volver a rediseñar todo el componente interno. Entonces lo que se rediseña es lo que llamamos carcaseo o styling en el diseño industrial, que es solamente el exterior. Sí mantiene la misma distribución, en donde tiene la pantalla abajo, los controles arriba, como en las teles anteriores, pero bueno, trae toda esta impronta italiana, moderna, de Space Age, que nos encanta, y se vuelve un boom de ventas, se convierte en el televisor más vendido de la historia argentina. Pensemos que en ese momento, o sea, era el boom del desarrollo del plástico, en donde el plástico ya podía ser manipulado en términos industriales de una manera un poco más interesante, ¿no? Para el desarrollo de carcasas. Son la aparición de grandes empresas italianas como Cartel, que empiezan a hacer del plástico como su material principal. Hoy en día asociamos el plástico como al desecho, al descarte, ¿no? Como esta cosa que es de mala calidad, pero en esa época el plástico era un producto muy asociado a lo lujoso, ¿no? No por nada esta terminación brillante, ¿no? Tan sugerente, tan curvilínea, que no era natural en ese tipo de objetos. En este momento todavía la televisión tenía un rol bastante fundamental dentro del equipamiento de un hogar, ¿no? Entonces era casi un elemento de mobiliario. Anteriormente lo había sido incluso más, ¿no? Estos ya eran objetos un poco más independientes, pero aún así imaginemos que pasar de tener estas televisiones, ¿no? De color madera o grises a tener digamos, un volumen rojo en el medio del living, era una diferencia bastante importante, ¿no? Y tenía como toda esta impronta de lo nuevo, de que se venía de la corriente internacional,
también las tendencias de diseño venían de afuera desde esa perspectiva. Gente que viajaba y se traía esas improntas y le decían, hagamos esto, ¿no? Que varios de los padres del diseño argentino, como Ricardo Blanco, también mucho más adelante, también van a tener esta costumbre, ¿no? De viajar a las grandes ferias, vincularse con estas grandes empresas y un poco traer, ¿no? Toda esa impronta. Y es muy interesante pensar en que justamente se trae de Italia, ¿no? Esta impronta, ¿no? Que también es muy argentino, ¿no? Toda la herencia cultural que tenemos italiana no por nada nos toca de alguna manera y está muy relacionado, por un lado, a esto del diseño Space Age, ¿no? De que llega el hombre a la luna y hay como toda esta idea de la frontera de lo posible del desarrollo tecnológico, todos estos nuevos avances y al mismo tiempo todo este nuevo diseño 60s que ya se había afianzado, más sugerente, y la industria del diseño italiano post-reconstrucción de la Segunda Guerra, que tiene como su momento de auge, ¿no? El boom, ¿no? Y aparecen algunos objetos muy icónicos. Exacto, sí. Ese movimiento de diseño italiano, el diseño radical o el antidiseño, buscaban poner en foco cuando antes se intentaba por ahí ocultar más o volverse más minimalista, querían ser súper llamativos, querían traer color, formas exóticas, entonces ya querer hacer todo que sea curvo, porque como que antes era lo más difícil que se podía lograr era hacer algo curvo, entonces ahora que se podía era como, bueno, hagamos todo curvo, todo sinuoso, que se ve muy claramente en esta tele. Este color rojo no era el color original de la televisión, venía un color beige porque en Noblex le dijeron, bueno, hiciste toda esta forma tan loca, metamos un color un poco más tranqui para ver primero si el mercado le gusta. El mercado le encantó, pero bueno, Roberto era muy empecinado y dijo, yo igualmente quiero poder mostrar colores, entonces en una de las ferias agarró y pintó 4 gabinetes de amarillo, rojo vermellón y blanco. Hizo como un estudio de mercado ahí entre los compradores. Parece que el rojo y el blanco fueron los favoritos y después inclusive el beige se terminó descontinuando, quedó en el olvido. Una cosa que no se puede obviar de esta relación entre Italia y Roberto y su viaje y este objeto es el vínculo que podemos empezar a asociar, ¿no? Con el modelo de máquina de escribir de lo que fue la Olivetti Valentine, que tiene algunas similitudes. Más allá del color rojo con el cual se vendió principalmente la Valentine o la cual la publicidad la asociaba, está esta misma cosa medio romántica, medio objeto muy de deseo, del valor del diseño, ¿no? Destacando esa cuestión poética, pero también el hecho de que la Valentine era también una máquina de escribir transportable, medio una computadora de la época, y esta tele tiene algo también de eso, ¿no? Es un objeto que está pensado para moverlo, ¿no? Seguramente dentro del hogar, ¿no? Pero el hecho de que tenga manija, ¿no? Que sea como bastante amigable en ese sentido. Tiene su buen peso para nuestra percepción actual, pero en realidad para la época era bastante liviano. Y creo que tiene que ver un poco con los cambios de costumbres de la época. Era como mucho más flexible el uso de estos objetos. No es casualidad que Roberto Napoli viajó a Italia en los 70, la Valentine se lanzó en el 69, y para mí también tiene un poco que ver lo que él buscaba hacer dentro de la industria, dentro de Noblex, un poco el trabajo que hizo Ettore Sottsass dentro de Olivetti. Este laburo de diseñador que trabajaba con los ingenieros, con todos los distintos departamentos para poder crear estos electrodomésticos en conjunto, no de manera freelance, no solo haciendo un dibujo y mandándolo a hacer, sino desde dentro de una empresa y generando una identidad de la empresa. Pensemos que recién en los 60 aparece la primera carrera de diseño industrial en Argentina, en Mendoza. Es la primera carrera de Latinoamérica. Después la segunda es la que se funda en Río de Janeiro, también en a principios de los años 60. Entonces, estos son como los primeros procesos de profesionalización, ¿no? de la disciplina. Por eso muchos de estos diseñadores, entre comillas, eran arquitectos o eran ingenieros, pero bueno, tenían como esta pasión por el diseño. Les interesaba este lado más humano, más cultural. Y aparece ese rol del diseñador como nexo, ¿no? Que hoy para nosotros está totalmente como descontado, ¿no? Que el diseñador como juega en ese como engranaje múltiple de esas relaciones, pero bueno, pero en esa época no existía, ¿no? Aparecen los primeros departamentos de diseño dentro de las empresas, ¿no? Lo que entendemos como el diseño in-house, ¿no? Como estos diseñadores que forman parte de los equipos. Aparecen los centros como el CIDI, no solo en Argentina, sino en otros países del mundo. Argentina está bastante cerca de esa vanguardia, ¿no? El CIDI, ¿no?
se vincula, por ejemplo, con los centros en Bruselas, en Francia, todo este tipo de relaciones, ¿no?, entre Argentina como no potencia, pero digamos como así como un país como que estaba aspirando, ¿no?, a trabajar o a operar en ese gran circuito del diseño, y un poco lo logra, ¿no? Tiene figuras como que van a empezar a aparecer como Tomás Maldonado, que empiezan a jugar en esas ligas internacionales muy, muy pesadas. Entonces es como un momento de auge muy importante para nuestro país. Por otro lado, la radio Julia es un rectángulo con sus vértices redondeados, es roja, con las dos puntas en los laterales es negro. Esos dos laterales se unen mediante una manija negra también que está en su parte superior. En el frente hay una grilla de círculos que arma lo que sería el parlante. Lo que sí me parece que es interesante es que los círculos son mucho más grandes a lo que estamos acostumbrados, que es un parlante. Tienen muchísimo carácter. A la izquierda de la grilla se puede encontrar el sintonizador de AM a FM, en negro también, y el detrás, ahí está el parlante. Yo la imagen que tengo de este tipo de objeto, que ya se cristaliza mucho más en el tiempo después, es la de mi abuelo escuchando la radio o el partido de fútbol, ¿no? No sé, en la playa, por ejemplo. Entonces ese tipo de vínculo empieza a cambiar en esta época. Noblex para ese momento producía un montón de radios, pero tenía un problema de que en su cadena de producción, si querían meter un diseño nuevo, más novedoso, como quería Napoli, no entraba. Entonces, nuevamente Napoli se encontró con una problemática, que era poder diseñar algo que haga de manera mucho más eficiente su proceso de producción. Otra problemática que había en el momento era que los componentes eran mucho más frágiles, y también las radios y los artefactos en general tenían que tener reparaciones mucho más habituales, y lo que pasaba mucho era que la terminabas abriendo, no era cómodo, y tocabas algo y ya se te rompía todos los componentes internos y ahí ya la tenías que tirar. El proceso de diseño que hace Napoli en este momento es ya de un diseño mucho más integral, de principio a fin, de adentro hacia afuera, en donde lo piensa ya de un lado mucho más técnico que lo que hizo con la TV. Y sin embargo, logra, que me parece que por eso también pensamos en tener estos dos objetos hoy juntos, cambiar por el lenguaje y la identidad de la marca, ¿no? Estos dos objetos entran dentro de un mismo lenguaje, que obviamente los relacionamos por color, pero también por forma, por el trabajo de la carcasa, por la materialidad. Podemos mencionar también que, si bien hablamos mucho del diseño italiano, o pensamos en el diseño italiano como los padres un poco de influencias de estos diseños y el Space Age, esa época, hay algunas reminiscencias también como a las primeras empresas que incluyen diseño a nivel internacional, como fue Brown. Claramente hay una alusión ahí de este grillado que aparece en la radio, de esta matriz de puntos. Si bien está exagerada y están agrandados, es muy parecido a algunos diseños de radios de Dieter Rams para Brown, ¿no? Entonces creo que es interesante cómo Napoli seguramente hizo acá algo que yo me relaciono también como diseñador, que es como casi homenajear o copiar a tus ídolos, ¿no? Es como vos realmente querés, me hubiese encantado diseñar esto, y dijo, ahora que puedo lo hago, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso, y recupera seguramente mucho de lo que a él le gustaba. La radio, dentro de todo, engloba, de cierta manera, un momento en el que Napoli tuvo muchísima libertad creativa, que ya se le dio por el éxito que tuvo la tele, y le permitió poder diseñarla como él quería. La pensó de tal manera en que el núcleo de componentes quede central y tenga todo en el medio, y se agarre por estos dos laterales, que esta manija una estos dos laterales y que las mantenga alineados. Esto también es un poco el rol de la manija, no es solo de soporte para agarrar, es un poco para alinear estos dos laterales, y después se termina cerrando con dos carcasas inyectadas casi iguales, pero bueno, claramente tienen una diferencia, y abajo se termina cerrando con dos pequeños tornillos. Entonces el acceso para poder arreglarla y para poder armarla es muy intuitivo, es muy directo, y me parece que eso también es una de las cosas que lo hace como un gran diseño, ¿viste? Está pensado en todos sus detalles. Es un diseño muy sintético, ¿no? O sea, tenemos en un lateral 3 perillas, ¿no? Sintonía, volumen y tono.
que también funciona como el encendido. Y de alguna manera ya con eso es suficiente, no necesitamos más en este tipo de objetos. Al día de hoy, aunque probablemente muchos de nosotros ya no usamos radio, no nos costaría nada, digamos, usar esta radio. O sea, uno se la da a una persona y rápidamente va a poder, tocando 2 o 3 cosas, deducir cómo se usa. No es una radio que uno diga que se vea vieja. No, para nada. Para nada, me encantaría tenerla, te digo. Lamentablemente esto es patrimonio, no se puede sacar de acá. No me la puedo llevar. Solamente la podemos prestar a museos e instituciones que les interesa aprender como de diseño nacional. No son colecciones particulares, pero bueno, tal vez encontrás alguna perdida ahí por alguna empresa. La radio, y bueno, Noblex deja de producir durante la dictadura, se abren las importaciones, mucho de la industria no puede competir. Napoli se termina yendo a Milán, y para el momento en que se vuelve a producir la radio Giulia, él ya estaba allá, entonces la renombran Giulia como un formato más marketinero, porque por ahí la radio 133 no te llama tanto, y que remite también el nombre a algo muy italiano, muy romántico. Necesitaban cambiarle el diseño más gráfico de algunos números, entonces lo convocan a Julio Colmenero, y Julio lo llama y le dice: quédate tranquilo, Roberto, que no le voy a cambiar nada, solo un par de numeritos que lo tengo que hacer porque no me queda otra. Y creo que es como una anécdota muy linda porque habla del respeto también de entre estos 2 diseñadores, porque Julio podría perfectamente haberse subido a su ego y haber dicho, bueno, ahora me toca a mí, voy a hacer lo que quiera. Probablemente muchos de estos objetos los hayan visto en su casa o en la casa de sus padres o de sus abuelos, pero también uno como diseñador, cuando ve un objeto que está tan bien hecho como esto, y la verdad que tocarlo y modificarle algo, y se siente un poco como que estás haciendo algo mal. O sea que en ese sentido, además del respeto profesional, creo que también hay un respeto para la misma obra de lo que hizo Roberto Napoli. Tal vez con el tiempo se vaya perdiendo ese vínculo familiar y nostálgico tan lindo, porque de repente las generaciones pasan y ya no va a ser un objeto que tengamos en nuestra casa, pero sin embargo va a ser siempre como una marca de época, ¿no? Y de una Argentina muy gloriosa en términos de diseño, ¿no? Como su gran auge de la incorporación del diseño en la industria, clave para el desarrollo de cualquier país. Todos los grandes países del mundo y las grandes potencias lo hacen. Y bueno, creo que es como en ese sentido un ejemplo de nuestro diseño nacional de entre los mejores. Bueno, espectacular este episodio. Vimos de todo, me encantó. La verdad que siento que es eso, son 2 objetos que nos atraviesan a ambos como diseñadores y nos emocionan y nos ponen contentos de ser argentinos y diseñadores. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.